Listo, entonces empezaría con Abril Castillo, Tatiana Alejandra. ¿Está? Tatiana. Mariana Ángulo Mesa. Buenos días, profe, presente. Vale, buenos días. Esteban Felipe Ariza. ¿Esteban está? Blanco Salazar Gabriela. Presente. Vale. Mónica Alejandra Castañeda. Presente. Listo. Mónica, ¿puedes activar tu cámara para conocerte, por favor? Profe, lo que pasa es que si activo la cámara no me deja escucharlos y automáticamente me saca de la reunión y vuelve a ingresar y así sucesivamente. Vale, listo, no hay problema. Rachel Samara Coral. Presente. ¿Dije bien tu Profe, nombre? un momento. Estoy acomodándola. Vale, pero así se dice tu nombre, ¿sí? Rachel se dice. Rachel, listo. Bueno, Listo, Rachel está. Luis Santiago. Luis Santiago no está. Juan Felipe Garavito. Juan Felipe. Listo, creo que tampoco está. Nelly Maritza Garzón. Nelly Maritza Garzón. buenos días, profe, y presente. Vale, buenos días. Héctor David Godoy. Héctor David Godoy. Bueno, Esteban está. Esteban Felipe Ariza. Profe, profesora, Sí, dime quién me habla. soy Santiago Feo, es que el correo se me bloqueó, ya hablé con Arvalio y me lo desbloquearon hasta ahorita, profe, por eso ingresé tarde, yo soy Santiago Feo, Listo, ya te coloqué la asistencia. gracias. Ibaen mm, Héctor David Godoy. ¿Está? No, creo que no está. Listo, Jean-Paul Gómez. Presente, profe. Listo. Martín Andrés López. Presente, profe. Vale. Profe, Ana Marcela López, dime. es que, bueno, habla con Felipe Gravito, buenos días. La llama, creo que el internet me sacó como 3 veces y no me ha dejado entrar. Pero yo estoy presente, Felipe Gravito. Ah, listo. Ya te la cambié. Ana Marcela López. Presente. Listo. Don Sebastián Martínez. Presente. Demi
Francheli Martínez. Presente. Luisa Fernanda Mateus. Presente. Sergio Andrés Páez. Presente. Laura Natalie Amo. Presente, profe. Juan Sebastián Parra. Presente. Esteban Patiño. Presente. Cristian Presente. Alejandro Peña. Presente. Reiner Steven Peña. Presente. Andrés Santiago Plazas. Andrés Santiago Plazas está. Diana Ramírez. Diana Ramírez no está. Listo, Daniela Valentina Rico. Presente. Karen Daniela Roa. Presente. Miguel Ángel Rocha. Presente. Felipe Alberto Rojas. Presente. Donald Steven Ruiz. Giselle Saavedra. Presente. ¿Qué pasó? Lady Granizo. Presente. Le está pidiendo a todo el mundo que anda la hipoteca acá. Creo que alguien debe activar el micrófono. Voy a apagar el micrófono. Esperen. Listo. ¿Cuál es la idea? Rápidamente ya me lista para ver quiénes estaban, pero quisiera que se presentaran y pues, para que activen la cámara y verlos, conocer algo de ustedes, ¿listo? Como es nuestra primera clase, entonces, pues, quien quiera hacerlo, lo escucho o la escucho. Una pregunta. Dime, En la presentación tenemos que decir que nuestro nombre, nuestra edad o lo que nosotros queramos. lo que ustedes quieran, o sea, es como para conocerlos un poquito más. Obviamente algo muy corto, no se extiendan tanto. Bueno, alguien de los que acaba de ingresar no lo llamé o registra falla de los que hasta ahora están ingresando. Bueno, entonces vamos a ver qué vamos a realizar el día de hoy. En el Classroom, ¿quién ya vio el Classroom? Yo, profe. Una tarea de un video y Ya les asigné una actividad, ¿correcto? ¿Cuál es la idea? Vamos a empezar a trabajar el tema de la filosofía, qué es la filosofía, y para eso vamos a observar un video que creo que ya lo han trabajado, pero la idea es que a partir de ese video se responda el siguiente cuestionario. Son preguntas muy sencillas. Realmente solo quiero mirar que colocaron atención al video. Perfecto. Entonces, les voy a proyectar el video y lo vamos a ver en este momento. Cualquier duda, inquietud que tengan de alguna palabra que no entiendan,
me preguntan, listo, obviamente al finalizar el video. En Patreon. ¿Qué es la filosofía? ¿Se escucha el video? Pero bien feo. ¿Y qué tiene que ver con la ciencia? Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas. Y durante milenios, estas explicaciones míticas parecían bastar. Pero algo interesante empezó a suceder en esta región del mar Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era. Se trataba de una región donde convivían muchas culturas y religiones. Las personas se daban cuenta de que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias, y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo, y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía, pero entonces era parte de Grecia. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Por ejemplo, veía cómo el agua siempre estaba en movimiento, así que pensó que era el agua la que le dio origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. También hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. En Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en toda Europa, y también en la India, China e incluso en la América prehispánica. La filosofía se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números. Las piedras caen porque las atrae la tierra, que es de naturaleza semejante, y es lógico que las piedras más pesadas caen más rápido que las piedras más ligeras. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal, y sobre la mejor manera de vivir. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo, y esa es la primera relación entre filosofía y ciencia. Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pesar. A esta corriente filosófica se le llamó empirismo, y es la que llevó a Galileo Galilei a hacer experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. ¡Ah! ¡Aristóteles estaba equivocado! Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Incluso Newton en el siglo XVIII era considerado un filósofo natural. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no creas que la ciencia reemplazó a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor de los filósofos sigue siendo cuestionarlo todo.
La ciencia hace preguntas que se responden con información, preguntas de respuesta cerrada como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuál es la causa de la calvicie? Por su parte, la filosofía se hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta siempre que estén basadas en el razonamiento, como ¿la libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué se necesita para ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Tiene un propósito el universo, la humanidad, tu propia existencia? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se pregunta cuestiones como ¿es posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Y esta es la segunda relación entre filosofía y ciencia. Hay una rama de la filosofía especializada en reflexionar sobre la ciencia. Uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia fue Karl Popper, quien argumentó que es posible probar que una teoría empírica es falsa, pero es imposible probar que es verdadera. Este pensamiento, llamado falsacionismo, es hasta la fecha el paradigma imperante en la ciencia, al grado de que se considera que cualquier afirmación que no sea falsable no es científica. Curiosamente, agradecemos mucho a Paulo Rey. Listo, entonces, ¿qué cosas nos quedan del video para discutir? Ustedes que hasta ahora están iniciando, digamos, con este tema de la filosofía, a empaparse un poco. O que han venido trabajando con la propia Daniela. Les escucho. Pues generalmente nos preguntaron que sí que era la filosofía. Bueno, y para ti, ¿qué es la filosofía desde lo que tú sabes y desde lo poco que hemos visto hasta el momento? Pues la filosofía es como cuestionarse porque es todo, o sea, darle una explicación a todo. Y creo Sí. que es eso. Entonces hay una palabra clave que Martín menciona y es el cuestionarse, ¿cierto? Entonces es importante estar cuestionándose cualquier cosa, fenómeno, teoría, situación. ¿Listo? ¿Qué otra intervención? De lo que vieron en el video, que no entiendan, que les genere curiosidad o, digamos, quien se anima a realizar una pregunta que desde muy pequeño tengan. O sea, recuerden que cuando uno es niño, empieza a preguntarle a los papás de todo. Y digamos, mucha gente dice que los primeros filósofos son los niños. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están cuestionando, todo el tiempo están preguntando, porque muchas veces no entienden qué sucede y quieren darle una explicación que para ellos sea lógica. La lógica es otro concepto, otra categoría que se utiliza en la filosofía. ¿Listo? Ahí vamos como acercándonos a conceptos. ¿Quién se anima así a plantear una pregunta o a contarnos qué preguntas le surgían cuando eran más pequeños? Pues yo tengo Porque el una. cielo es azul. Vale, Esteban. Mi compañera ya le dijo una, profe. Ahorita le hago después de que... O sea, Vale. Sí, ella preguntó por qué el cielo es azul, ¿sí? Esa pregunta te la hacías de pequeña y aún no tienes la respuesta o ya la tienes. No, no lo tengo. Pues dicen que por el mar, pero no veo por qué por el mar. Se refleja, sí hay una teoría, pero digamos, la filosofía busca como
dar respuestas a preguntas no tan científicas, por así decirlo, que no impliquen una demostración, un método tan marcado hacia las ciencias matemáticas, hacia las ciencias exactas, ¿sí? Entonces, esa pregunta se respondería o la respondería mejor una persona que tuviera conocimiento en física, en geografía, ¿correcto? Ujú. Digamos, Esteban, ¿vas a hacer la pregunta? Sí, pero si continúe, profe, ya se la hago. No, dale de una vez. Bueno, yo tenía una pregunta y es, ¿qué es la diferencia entre la soledad o sentirse solo? O sea, no sé cuál es la diferencia. O sea, por ejemplo, dicen que estar solo es tener un vacío, pero también dice que es estar cuando no hay personas, ¿se me va a entender? Pero yo soy con personas, pero aún siento como un vacío, como de soledad, ¿se me va a entender, profe? Sí, fíjense el procedimiento que realiza Esteban, ¿sí? Esteban da una explicación lógica o razonable de por qué esa diferencia entre soledad y estar solo, ¿sí? Entonces, él, ¿qué hace? Él plantea una hipótesis. Que sea cierto o no, pues eso es lo que a partir de la investigación se puede aclarar. Entonces, la soledad es un estado y el sentirse solo es el sentimiento que refleja ese estado, ¿vale? Cuando utilizas esos términos, empiezas a generar la lógica entre describir el estado y el sentimiento, ¿sí? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué busco con este ejercicio? Que empecemos a mirar cuál es el procedimiento para dar respuesta a las preguntas, cómo lo hacemos y qué preguntas nos hacemos. ¿Listo? Una última intervención. Dale, Martín. Eh, pues yo me parece haber escuchado una frase como un día es un día más o un día menos en nuestras vidas, pero pues no estoy seguro. Vale, entonces, eh, ¿qué reflexión deja la frase? ¿Por qué podemos encasillarla dentro de la filosofía o por qué no? Pues porque obviamente no todo va a ser válido, ¿no? Creo que es un paradigma, ¿no? Ahí estamos como cuestionando si es un día más, un día menos, o sea, es un día más que vivimos o un día que se nos agota. Y pues yo Exacto, creo que estamos en en ese cuestionamiento. exacto. Entonces, digamos, es poner en cuestión el mismo tiempo, ¿no? Decir, nosotros socialmente le dimos una noción de día, noche al tiempo, pero pues esa noción es realmente válida. O sea, es empezar a cuestionarse ese paradigma, como bien lo dijo Martín, que existe entre las preguntas que nos hacemos, la lógica, el razonamiento, ¿vale? Bueno, entonces, ¿ustedes cómo van a iniciar en este conocimiento de la filosofía? ¿Qué es importante saber? ¿Ustedes qué creen que la filosofía, qué es? ¿Una ciencia, una actividad humana, En el video decía En que el era la video madre decía de que todas era las una ciencia. ciencias. Exactamente, la filosofía es la madre de las ciencias porque a partir de un cuestionamiento que nosotros no realizamos empezamos a sacar una ¿qué? Una teoría. Y a esa teoría le hacemos un método, la comprobamos, ¿correcto? Entonces, por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. En ese sentido, si quieren tomar apuntes de este cuadrito, que va a ser súper importante conocer, como bien les decía, la filosofía, ahí ven mi pantalla, ¿sí?
¿La ven? Sí, 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 no. Sí, sí, se ve. La filosofía es una actividad humana, ¿sí? También es una ciencia, pero ¿por qué es una actividad humana? Creo que en el video nos daba esa pista, porque es una actividad humana. Los Porque humanos solo los tenemos la humanos capacidad de pueden que, o se Porque cuestionan el... lo que es capaz Razonar. de razonar eso. exactamente. Y para razonar, ¿qué utilizamos? ¿O qué actividad o qué competencias desarrollamos? ¿Qué habilidades? ¿Habilidades qué? Que no tienen los otros seres. La de pensar, ¿no? El Sí, de razonamiento, pensar, ¿no? Los animales no razonan. cognitivas. ¿Listo? De pensar, de razonar. Perfecto. Bueno, a partir de esa actividad humana se generan unas preguntas, ¿cierto? Esas preguntas llegan a ser significativas. ¿Por qué? Porque gracias a que varias personas se han cuestionado, por ejemplo, la forma de la Tierra, ¿sí? Se han dado grandes avances a nivel científico y de comprender los fenómenos, pero eso parte de qué? De una pregunta, ¿cierto? De un cuestionamiento que empieza a resolverse, a contrastarse, a hacer el método de falsación que en el video exponían. Entonces, digamos, antes se creía que la Tierra como Cuadrada, plana. era Plana. plana. ¿Y por qué se llegó a pensar que la Tierra era redonda? Porque ya después de que las personas iban experimentando y descubriendo otras zonas, pues llegaron a la teoría de que no era plana, sino que era redonda. O sea, comprobando, pues, y yendo a ese lugar para hacer verídica esa información. Sí, otra hipótesis para saber que la Tierra, digamos, es redonda, es el mar. Era plana, perdón, el mar. Ellos decían que cuando uno navegaba no se veía el horizonte, no se veía que fuese redonda, sino se veía una línea recta. Entonces, por eso afirmaban que la Tierra era plana. Pero digamos, cuando la geografía empieza a cuestionar, o bueno, no la geografía, ciertas personas empiezan a cuestionar y se especializan, digamos que en el ámbito de la geografía, se empiezan a dar cuenta que entre más alto esté alguien en la superficie, empieza a visualizar esa curvatura de la Tierra. Entonces se empieza a ver no tan infinita, ¿sí? Se empieza a ver como una curvatura. Quienes han viajado en avión de pronto han visto cómo se manifiesta esa curvatura o no. ¿No? Bueno, entonces tarea para cuando viajen en avión. Sí, se Fíjense ve, en, sí. en las ventanas cuando no hay tantas nubes, ¿no? Porque pues las nubes obstruyen la visión. ¿Listo? Entonces, se practica a través de diferentes formas de afrontar preguntas básicas para el ser humano. Entonces, esto está directamente relacionado con el método, ¿sí? Vamos a colocar acá. Hay un método que nos va a dar respuesta a estas discusiones, planteamientos, hipótesis, y nos va a dar validez cuando nosotros hacemos alguna afirmación, ¿sí? Y se necesitan herramientas que nos permitan pensar, ¿sí? Yo mencionaba al principio que uno usaba la lógica, ¿cierto? La lógica en la filosofía es considerada una herramienta. Herramienta, ¿listo? Tengan en cuenta esos conceptos que les voy señalando porque a lo largo de décimo, a lo largo de 11 se van a estar trabajando.
Y lo importante, digamos, de esta explicación es que le veamos el ejercicio práctico, el ejercicio en la vida, para qué nos sirve, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué preguntas creen que al principio, bueno, en el video las explicaban, se preguntaban, valga la redundancia, los filósofos, ¿cuáles eran sus primeras preguntas acerca de qué? Del origen de la vida del universo, ¿no? ¿Qué hacía, qué sustancia, qué elemento podía explicar el origen de la vida? Exactamente. El Entonces, agua. El agua. muchos filósofos mencionan una teoría frente a algún elemento. Entonces está el agua, ¿no? Otro dice que son los átomos, la geografía, y empiezan a hacerse esas preguntas a partir del cuestionamiento que Daniela nos dice, el origen de la vida. Entonces, digamos, a ese grupito de filósofos que se cuestionaron el origen de la vida, se les llama presocráticos, ¿sí? A ellos se les llama así porque en determinado momento histórico se hicieron esta pregunta. Fíjense que se la hacen porque hay un elemento fundamental dentro de la filosofía que es el ocio. Y vamos a problematizar un poquito esto. ¿Por qué? ¿Qué es el ocio para ustedes? Es como nuestro momento para pensar, se podría decir, ¿no? Sí, pero en definición no tan filosófica. O sea, la definición de ocio, ¿cuál es? Tener bastante tiempo libre, ¿sí? Entonces vamos a problematizar un poco. ¿Ustedes creen que una persona que trabaja, pongámosle 12 horas diarias, que vive en Soacha y trabaja en el Portal Norte, tiene hijos, ¿sí? Vive en una casa en arriendo? ¿En qué piensa en su tiempo libre si es que tiene? Los problemas económicos, problemas familiares. Exacto. Entonces, qué personas tienen ese tiempo libre, ese ocio que se llama en la filosofía? ¿Qué personas lo tienen? Los niños. Sí, los niños. ¿Quiénes más? Los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Pues porque no tienen responsabilidades todavía. Exacto. Económicamente, en la mayoría de los casos, los papás les solventan sus necesidades básicas, ¿cierto? ¿Quién más tiene ese tiempo? Los ancianos. Pues no todos los ancianos, porque hay personas, se dice así, de adultos mayores que tienen que trabajar aún. Entonces, no aplicaría para todos. ¿Qué otras personas? Fíjense que esto es una condición también de clase, de pobreza y de riqueza, ¿cierto? ¿A quién le queda mayor tiempo libre para pensar en sus cuestiones o en sus preguntas personales? A la gente que tiene mayor dinero, que tiene una capacidad económica más alta. Pues, profe, yo creía que no tampoco, porque pues algunas de esas personas tienen que preocuparse por, decirlo así,
cómo aumentar esa parte económica, la fama, controlar y manejar todos esos tipos de cosas, pues yo creo que tampoco, porque pues por parte y parte en las dos se ven muchas problemáticas. Por ejemplo, uno dice que la vida de rico es fácil, pues sí, tal vez no, porque usted tiene que mirar todos los lujos que se está dando y los gastos y saber manejar eso y ganar más, por decirlo así. Claro, pero mira que cuando tú tienes... Sí, dale, Daniela. Pues, o sea, yo entiendo el punto de Patiño porque sí, o sea, una persona rica también tiene que tener, bueno, su trabajo y eso, pero también, por ejemplo, que tenga una empresa, él va a tener trabajadores y gerentes y gente que le ayude, mientras que una persona de escasos recursos es la única persona que tiene que ver por sí misma, tiene que guerrearla sola. Exactamente. Digamos que, ¿por qué lo menciono? Porque no todos los casos, obviamente, porque las generalizaciones no se realizan, porque hay que mirar muchos factores, pero gran parte de las personas ricas tienen estudios, formación, y digamos que se pueden centrar en cosas que les interese de forma más fácil que una persona que no tuvo acceso a la educación, ¿sí? Ese es mi punto. La filosofía también se nos da o le cogemos interés a partir de nuestras necesidades, ¿sí? Digamos, el caso que yo les colocaba de la mujer que no, o la persona que no, que trabajaba 8 horas, bueno, que vivía muy lejos, no va a tener el tiempo ni el interés porque está trabajando ¿para qué? Para sobrevivir, para subsistir, ¿cierto? Entonces, digamos que si tú vas y le dices a la señora, no, pero ¿por qué no se cuestiona? ¿Por qué trabajar? ¿Sí? O sea, ella va a decir como, ¿qué creen que sería la respuesta de la señora? Pues que no tiene tiempo, tiene que hacer muchas cosas. Básicamente le va a decir, si yo no trabajo, no como, no me alimento, no pago la casa, no... Sí, entonces sus condiciones de vida se van a ver limitadas, por así decirlo. Entonces, ¿en dónde está la cuestión de poder filosofar? De tener tiempo libre para hacerlo, ¿sí? Y por eso, digamos que en la edad antigua y en la edad moderna hay como unas revoluciones así en el pensamiento, unos adelantos increíbles, porque las personas tenían el tiempo. Fíjense que, digamos, Descartes, Galileo Galilei, ¿de qué clase social eran? ¿Ustedes qué creen? Alta. Alta, exacto. Ellos, o sea, no cualquiera podía tener el tiempo para dedicarse a estudiar muchos campos de la ciencia. O sea, por ejemplo, el mismo Da Vinci tuvo la oportunidad de hacer tantas cosas, es porque venía de una familia adinerada, ¿sí? Porque no tenía que preocuparse por cosas que la gente pobre se preocupa, ¿sí? Por pagar deudas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces fíjese que nomás en estas pequeñas debates que estamos realizando, estamos cuestionándonos cosas, ¿sí? Bueno, el método filosófico de cómo abordar esas preguntas es el que se va a desarrollar pues a lo largo de este año, ¿sí? Por tanto, digamos, este cuadrito que está acá es lo que yo quiero que tengan súper claro. Para saber filosofía o para hacer filosofía es necesario que preguntarnos, analizar, argumentar, dialogar e interpretar. Entonces, cuando nosotros nos surge una pregunta y la compartimos aquí, digamos, con ustedes o con sus papás o en su círculo social, inmediatamente empiezas a argumentar tu posición, ¿cierto? ¿Por qué crees que lo que tú afirmas es válido? ¿Sí? Cuando la otra persona
te escucha y ella también da su intervención, empiezan a dialogar. ¿Y qué puntos se tienen en cuenta? ¿Cuál argumento es más lógico, no? ¿Quién da mejores argumentos, explicaciones? Entonces, vamos a plantear en este momento, siguiendo los pasos, una pregunta. La idea es que todos, o sea, si un ejemplo, si Esteban dice algo y Marcela no está de acuerdo, le tiene que decir el por qué no está de acuerdo con la afirmación o el argumento que Esteban realiza, ¿sí? Entonces, la pregunta va a ser la siguiente. ¿Existe la libertad? La voy a escribir en el chat para que no se nos olvide. Existe. Listo, ¿quién se anima a expresar su punto de vista? ¿Qué creen ustedes? ¿Que realmente existe la libertad o no? Yo digo que no. No creo que exista la libertad. A ver, desarrolla la idea. Pues estamos regidos con unas, digamos, normas y pues, ¿cómo explico? Ok. Estamos regidos bajo un gobierno o bueno, sobre un poder, bajo un poder que nos dice qué hacer, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Por lo tanto, creo que la libertad sería un concepto vago en este caso. Listo, entonces a tu argumento yo te preguntaría, ¿y qué pasa cuando las normas o las leyes son consensuadas? O sea, es decir, se generan pactos dialogados en donde sale una ley o una norma en la que todos discutieron. ¿Ahí existiría la libertad? Libertad de expresión. Creo que sería la libertad. No te entendí, ¿me repites, por favor? Vale, listo. No importa si no me contestas ya, pero la idea es empezar así que nos hagamos ese tipo de cuestionamientos, o sea, que alguien argumente y tú le encuentres el vacío legal, por así llamarlo, de lo que dice, ¿sí? ¿Qué otra respuesta habría? Pues yo creo que, pues, en reacción a lo que Felipe, él dice que porque, pues, hay leyes y porque hay ciertos estatutos, pues, no estamos en completa libertad, sí. Pero creo que está malinterpretando el término libertad, porque, pues, tal vez piensa que libertad es hacer lo que está, pues, a su antojo totalmente. Y si no hubiera ciertas normas y las personas tuvieran el término de libertad a su antojo, pues no habría como un control social y habría caos. Entonces, pues tampoco estoy a favor de que exista la libertad total, porque pues todos estamos sometidos a cosas que pues queremos hacer, pero no es legal, pero tampoco estamos eh, pues diciendo que somos esclavos o cosas así, porque no hacemos lo que nos parece. Listo, Juan Felipe plantea algo muy importante antes de preguntarnos si existe la libertad y es ir al concepto mismo de libertad, ¿cierto? Miren, ahí en ese mismo ejercicio que tanto Felipe como Juan Felipe hicieron, están empezando a filosofar, porque están empezando a cuestionarse, ¿sí? Entonces, cuando nos cuestionamos el hecho mismo de qué es la libertad, tenemos que decir
¿quiénes han dado ese concepto? ¿Quiénes lo han definido? ¿Cómo lo han tomado? ¿Desde qué perspectiva se han parado para hablar de libertad? ¿Sí? Entonces, hay muchas perspectivas que definen la libertad como la capacidad de actuar sin dañar la libertad del otro, ¿sí? Entonces, no sé si han escuchado la típica frase de cajón que dice, mi libertad llega hasta donde empieza la del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué otra intervención? O sea, están súper interesantes sus puntos de vista y realmente eso es lo que quiero que a partir de un tema que veamos se empiecen a discutir, a problematizar, porque hay que aplicar la filosofía a la vida, ¿sí? Otra intervención ya para irnos a descanso. De lo que dijo Juan Felipe, Nelly, no porque estamos controlados por nuestro gobierno, que nos dan unas reglas las cuales tenemos que cumplir. Nelly, ¿tienes problemas con el micrófono? Que solo escribiste en el chat. Es que me gusta cuando ustedes expresan las ideas porque empiezan a desarrollar la capacidad argumentativa, que digamos muchas veces nos hace falta al momento de tener una discusión con otra persona, un debate, no escrito, no virtual, ¿sí? ¿Quisieras agregar algo, Nelly? Profe, yo. Sin pena, dale con toda. ¿Puedo decir yo, profe, una intervención? ¿No? Bueno, no, señora, dijo. Dale, Esteban. Bueno, pues yo creería que no, profe, que como tal el sentido de libertad no, porque pues como nosotros sabemos, ya empezamos a estar regidos desde muy pequeños, se podría decir. Nuestros papás como tal ya nos empiezan a decir que lo bueno y que lo malo, pero nos empiezan a prohibir algunas cosas. Por ejemplo, tú quieres ir a la casa de tu amigo y pues eso no tiene nada de malo, pero tus papás no te dejan, ¿sí me hago entender? Pues de ahí como tal no hay como libertad. Entonces, si nos ponemos a mirar el punto de vista que dice Felipe, que para mantener un orden y toda esa vaina, tiene toda la razón, pero lo que no mira es que como tal, las personas tenemos la capacidad de razonar ya como tal. Entonces, si nosotros ya tenemos esa capacidad, ¿por qué no nos ponemos a pensar y ya sabemos, como por decirlo así, personas ya autónomas? ¿Por qué tenemos que ser regidos si ya somos personas razonables y autónomas? Por algo nos describe hacer eso el ser humano. Porque necesitamos de una persona que nos maneje sabiendo que nosotros mismos podemos tomar decisiones. Correcto. Entonces mi pregunta es, ¿la libertad como tal es lo que ustedes están diciendo? ¿O la libertad es tener nuestra propia autonomía y saber qué hacer con nuestras vidas? Profe, yo tengo otro aporte. Martín, Sí, señora. dale. Profe, yo creo que pues eso es un contorneo, porque estamos confundiendo pues la libertad con el libertinaje. Y es ahí el punto. El libertinaje pues trata más que todo de hacer lo que uno se le da la gana, sin restricción alguna. Y yo creo que eso está mal, porque de igual forma uno siempre necesita el orden. Se imagina donde todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera. El mundo no sería para nada, ni no hubiera equidad tampoco. No sería pues un mundo ideal, ¿no? De hecho no es un mundo ideal, pero sería un poco más complejo. Y se vería, digamos, más violencia, más cosas, porque no todo el mundo piensa como piensa Patiño. Todos razonamos, todos tenemos que pensar así. Pero hay personas que tienen un concepto malo de la vida y pues están haciéndole daño al resto de la sociedad. Ok. Pienso que ustedes están planteando, ustedes por sí solos, discusiones muy grandes. ¿Por qué? Porque la libertad está relacionada, o yo desde mis conocimientos podría decir que no existe de forma total. Por lo que dice Felipe,
Felipe Alberto. Estamos en un sistema político, social, económico, que hace que nosotros no tomemos nuestras decisiones autónomamente porque las reglas y las normas ya fueron escritas, ¿sí? En eso tiene toda la razón. Pero lo que dice Juan Felipe también, por eso digo que la libertad no es total, y es que el ser humano es autónomo, puede tomar sus propias decisiones en medio de las limitaciones de la sociedad. Entonces, ahí está la lógica, o sea, se es libre dentro de unos limitantes. Entonces, dice Esteban Felipe, ¿sabes cuántos países tienen un modelo político de anarquía? Vean que esto es importante. Digamos que los modelos políticos se expresan a partir de las concepciones que se tienen sobre la libertad, la justicia, y retomo el mundo ideal del que hablaba Martín. Digamos, para los anarquistas, el mundo ideal sería sin un Estado, sin un gobierno que regule las relaciones. Para los comunistas, sería un mundo donde la dictadura sea la del proletariado, es decir, de los obreros, de los que trabajan, de los que son oprimidos. Para los demócratas, el mundo ideal sería un mundo donde la democracia se ejerza plenamente, es decir, que todos tengan la capacidad de elegir a quienes los gobiernen, ¿sí? Y que esa persona que los gobierne cumpla a cabalidad con lo que prometió, con el modelo de organización en el que por el que todos votamos, cosa que, digamos, en el mundo real no pasa, porque los planes de gobierno no se cumplen, ¿sí? ¿Qué otro mundo ideal? Ya hablamos de comunistas, más anarquistas, demócratas. En el mundo ideal del totalitarismo, por ejemplo, lo que pasó en Alemania, en Italia. El mundo ideal es que una persona gobierne bajo sus antojos, caprichos, es decir, esa persona regula el control del país, ¿sí? El totalitarismo es la expresión total del poder por parte del gobierno. Entonces, digamos que ahí se desgloban varias cosas, los estados nacionales, las monarquías, ¿sí? Entonces, fíjense que en esos mundos ideales, según las propuestas, hay diferentes conceptos de libertad, ¿sí? Entonces, digamos, dejemos hasta ahí, y si a alguien en el descanso se le ocurrió otra respuesta a la pregunta de qué es la libertad, digo, ¿existe la libertad? Pues, o si se quedó pensando de lo que discutimos acá, pues puede intervenir, ¿listo? Entonces, vamos a pausar y a las 10:30 nos vemos, ¿vale? Vale, pues.